Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía. La tragedia conciliar por Monseñor Marcel Lefebvre. Muerte del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si el Estado ya no reconoce su deber especial respecto a la verdadera religión del verdadero Dios, el bien común de la sociedad civil ya no está ordenado a la ciudad celestial de los bienaventurados, y la ciudad de Dios sobre la tierra, es decir la Iglesia, se encuentra privada de su influencia benéfica y única sobre toda la vida pública. Quiérase o no, la vida social se organiza fuera de la verdad y de la ley divina. La sociedad se vuelve atea. Es la muerte del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Es, por cierto, lo que hizo Vaticano II, cuando Monseñor Desmet, relator del esquema sobre la libertad religiosa, afirmó 3 veces. El Estado no es una autoridad competente para hacer un juicio de verdad o falsedad en materia religiosa. Qué declaración tan monstruosa la de afirmar que nuestro Señor no tiene más el derecho de reinar solo, de impregnar todas las leyes civiles con la ley del Evangelio. ¿Cuántas veces Pío XII condenó semejante positivismo jurídico, que pretendía que se debe separar el orden jurídico del orden moral porque no se podría expresar en términos jurídicos la distinción entre la verdadera y las falsas religiones? Volved a leer el Fuero de los Españoles. Más aún, por colmo de impiedad, el concilio quiso que el Estado, liberado de sus deberes para con Dios, llegue a ser, de ahora en más, el garante de que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda la actividad humana. Vaticano II, entonces, invita a nuestro Señor a venir a organizar y a vivificar la sociedad junto con Lutero, Mahoma y Buda. Es lo que Juan Pablo II quiso realizar en Asís, proyecto impío y blasfemo. En otro tiempo, la unión entre la Iglesia y el Estado católico tuvo como fruto la ciudad católica, realización perfecta del reino social de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, la Iglesia del Vaticano II, desposada en adulterio con el Estado ateo, da a luz la sociedad pluralista, la Babel de las religiones, la ciudad indiferentista, objeto de todos los deseos de la francmasonería. El reinado del indiferentismo religioso. Se dice: a cada uno su religión. O aún, la religión católica es buena para los católicos, pero la musulmana es buena para los musulmanes. Esa es la divisa de los ciudadanos de la ciudad indiferentista. ¿Cómo queréis que piensen de otra manera cuando la Iglesia del Vaticano II les enseña que las otras religiones de ninguna manera están desprovistas de sentido y valor en el misterio de la salvación? ¿Cómo queréis que piensen de otra manera respecto a las otras religiones, cuando el Estado les concede a todas la misma libertad? La libertad religiosa engendra necesariamente al indiferentismo de los individuos. Ya Pío IX condenaba en el Syllabus la siguiente proposición. Es falso que la libertad civil de cualquier culto, así como la plena potestad concedida a todos de manifestar abierta y públicamente cualesquiera opiniones y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y espíritu de los pueblos y a propagar la peste del indiferentismo. Es lo que nosotros vivimos. Después de la declaración sobre la libertad religiosa, la mayoría de los católicos están convencidos que los hombres pueden encontrar el camino de la salvación eterna y obtenerla en el culto de cualquier religión. Aquí también el plan de los francmasones se cumplió. Han logrado, por un concilio de la Iglesia Católica, acreditar el gran error del tiempo presente, que consiste en poner en un mismo pie de igualdad todas las formas religiosas. Todos los padres conciliares que dieron su voto a la Dignitatis Humanae y que proclamaron con Paulo VI la libertad religiosa, se dieron cuenta de que, de hecho, quitaron el cetro a nuestro Señor Jesucristo, arrancándole la corona de su realeza social. Advirtieron que, concretamente, ellos destronaron a nuestro Señor Jesucristo del trono de su divinidad. Han comprendido que, haciéndose eco de las naciones apóstatas, hacían subir hasta su trono estas execrables blasfemias. No queremos que Él reine sobre nosotros. Lucas 19, 14. No tenemos más rey que al César. Juan 19, 15. Pero él, riéndose del murmullo confuso que subía desde esta asamblea de insensatos, les retiró su espíritu. Un concilio pacifista, el diálogo y la libre búsqueda preconizadas por el concilio, son síntomas característicos del liberalismo del Vaticano II. Se quisieron inventar nuevos métodos de apostolado para los no cristianos dejando de lado los principios del espíritu misionero. Encontramos aquí lo que he llamado la apostasía de los principios, que caracteriza el espíritu liberal. Aún más, el liberalismo que impregnó al concilio, llegó hasta la traición, firmando la paz con todos los enemigos de la Iglesia. Se quiso hacer un concilio pacifista.
Recordad cómo Juan 23 en su alocución de apertura del concilio expuso la nueva actitud que en lo sucesivo la Iglesia debía tener con respecto a los errores que ponen en peligro la doctrina. Recordando que la Iglesia nunca dejó de oponerse a los errores, y que frecuentemente los había condenado con gran severidad, el Papa dejó sentado, dice Ralph Wilgen, que ella prefería ahora usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad. Piensan que hay que remediar a los necesitados mostrándoles la validez de su doctrina sagrada más que condenándoles. Ahora bien, no solo se trataba de expresiones lamentables, que manifiestan un pensamiento bastante confuso, sino de todo un programa que expresaba el pacifismo que caracterizó al concilio. Se decía: es necesario que hagamos la paz con los masones, la paz con los comunistas, la paz con los protestantes. Hay que acabar con esas guerras interminables y esa hostilidad permanente. Es por otra parte lo que me dijo Monseñor Montini, entonces sustituto en la Secretaría de Estado, cuando durante una de mis visitas a Roma en los aunos 50, le pedí la condenación del rearme moral. Me respondió: no hay que estar siempre condenando, siempre condenando. La Iglesia se va a parecer a una madrastra. Ese es el término que usó Monseñor Montini, sustituto del Papa Pío XII. Lo recuerdo todavía como si fuera hoy. Por lo tanto, ya no más condenaciones, no más anatemas. Pactemos. El triple pacto masones, ¿qué queréis? ¿Qué solicitáis de nosotros? Tal es la pregunta que el Card. B hizo a los Knight antes del comienzo del concilio. La entrevista fue anunciada por todos los diarios de Nueva York, donde tuvo lugar. Y los masones respondieron que querían la libertad religiosa. Lo que quiere decir, todas las religiones en plano de igualdad. La Iglesia no ha de ser llamada en adelante la única verdadera religión, el único camino de salvación, la única admitida por el Estado. Terminemos con esos privilegios inadmisibles y declarad entonces la libertad religiosa. De hecho, la obtuvieron. Fue la Dignitatis Humanae. Protestantes, ¿qué queréis? ¿Qué solicitáis para que podamos satisfaceros y rezar juntos? La respuesta fue esta: cambiad vuestro culto, retirad aquello que nosotros no podemos admitir. Muy bien. Se le dijo: incluso os haremos venir cuando elaboramos la reforma litúrgica. Vosotros formularéis vuestros deseos y a ellos ajustaremos nuestro culto. Y así ocurrió. Fue la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, primer documento promulgado por Vaticano II, que da los principios y el programa detallado de la adaptación litúrgica hecha en acuerdo al protestantismo. Fue después el Novus Ordonis promulgado por Pablo VI en 1969. Comunistas, ¿qué solicitáis para que podamos tener la felicidad de recibir a algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa en el concilio, algunos emisarios de la KGB? La condición exigida por el Patriarcado de Moscú fue la siguiente: no condenéis al comunismo en el concilio, no habléis de este tema, yo agregaría. Sobre todo no os atreváis a consagrar Rusia al corazón inmaculado de María. Y además, manifestad apertura y diálogo hacia nosotros. Y el acuerdo se hizo, la traición fue consumada. De acuerdo, no condenaremos al comunismo. Esto se ejecutó al pie de la letra. Yo mismo llevé, junto con Monseñor Proencas y Gaud, una petición con 450 firmas de padres conciliares al secretario del concilio, Monseñor Felici, pidiendo que el concilio pronunciara una condenación de la más espantosa técnica de esclavitud de la historia humana, el comunismo. Después, como nada ocurría, pregunté qué había sido de nuestro pedido. Buscaron y finalmente me respondieron con un descaro que me dejó estupefacto. Su pedido se extravió en un cajón, y no se condenó al comunismo. O más bien, el concilio, cuya intención era discernir los signos de los tiempos, fue obligado por Moscú a guardar silencio sobre el más evidente y monstruoso de los signos de estos tiempos. Está claro que hubo en el Concilio Vaticano II, un entendimiento con los enemigos de la Iglesia, para terminar con la hostilidad existente hacia ellos. Es un entendimiento con el diablo. 32. La Iglesia convertida al mundo. El espíritu pacifista del concilio me parece perfectamente definido por el Papa Pablo VI en su discurso de la última sesión pública del Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965. La Iglesia y el hombre moderno, la Iglesia y el mundo. He aquí los temas considerados por el concilio con una mirada nueva maravillosamente definida por Pablo VI. La Iglesia del concilio, sí, se ha ocupado mucho, además, de sí misma y de la relación que la une a Dios, del hombre tal cual hoy en realidad se presenta.
Del hombre vivo, el hombre enteramente ocupado de sí, del hombre que no solo se hace el centro de todo su interés, sino que se atreve a llamarse principio y razón de toda realidad, sigue luego una enumeración de las miserias del hombre sin Dios y de sus falsas grandezas, que termina así, el hombre pecador y el hombre santo. Y así sucesivamente. Me pregunto verdaderamente cómo viene al caso el hombre santo, al final de esta enumeración de tantas inmundicias. Más aún cuando Pablo VI recapitula lo que acaba de describir, nombrando al humanismo laico y profano. El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado con la religión, porque tal es del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podía haberse dado. Pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las necesidades humanas, y son tanto mayores cuanto más grande se hace el Hijo de la Tierra, ha absorbido la atención de nuestro sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que reconocíais a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Así se explica, de una manera ingenua y lírica, pero clara y terrible, lo que fue, no el espíritu, sino la espiritualidad del concilio. Una simpatunua ilimitada por el hombre laico, por el hombre sin Dios. Si todavía hubiera sido para elevar al hombre caído, para hacerle ver sus llagas mortales, para curarlo con un remedio eficaz, para sanarlo y conducirlo al seno de la Iglesia, para someterlo a su Dios, pero no. Fue para poder decirle al mundo. La Iglesia también tiene el culto del hombre. No dudo en afirmar que el concilio llevó a cabo la conversión de la Iglesia al mundo. Os dejo adivinar quién ha sido el animador de esta espiritualidad. Basta que recordéis a quien llama nuestro Señor Jesucristo el príncipe ante mundo. Le destronaron. Por Monseñor Marcel Lefebvre.